Hola, hola, ¿cómo están? Qué bien que nos demos una vez más este tiempo, este espacio para que podamos aprender una vez más del mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno es que fueras por tu Biblia un momento y te dieras la oportunidad de corroborar juntamente conmigo las citas que vamos a tratar en esta ocasión. Eh, es importante que vayas acompañándome con tu Biblia, porque de esa misma manera te darás cuenta que no es lo que yo quiero hablarte, sino que lo que la voz de Dios quiere decir a tu corazón. Entonces, fíjense, hoy vamos a tomar un tema muy hermoso, un tema impresionante, y este tema se llama el peor día de tu vida. Este tema se llama el peor día de tu vida. ¿Y de dónde nace este tema? Fíjese que este tema Dios me lo puso en mi corazón a raíz de que en una ocasión visitamos a unos amigos y en esa ocasión que llegábamos a su casa vimos patrullas, vimos la zona de su casa acordonada, vimos gente. Entonces cuando nos acercábamos a su casa nos dimos cuenta que había un niño de la edad de 10 años más o menos que había fallecido hace como 20 días. Y ese niño estaba tirado sobre la banqueta ya, abandonado el niño, y los policías decían que no te podías acercar ya, que probablemente el niño había muerto de coronavirus. Entonces pues ya nadie se acercaba, el niño ahí, el cuerpo del niño pues en la banqueta, los papás ahí completamente bloqueados, completamente tristes, ¿verdad? Entonces eso trajo mucha aflicción a mi corazón, al corazón de mi esposa, y me puse a reflexionar tantas cosas. Entonces en esos momentos empecé a sentir cierta tristeza pues al ver a estos papás, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entonces eso me habla a mí acerca de una empatía que debemos tener con el dolor de las demás personas, ¿verdad? Entonces yo me sorprendí cuando veía que mucha gente se acercaba, pero solamente se acercaba para ver qué había, para sacar a ver quizá información, pues para murmuración, ¿verdad? Entonces veía que con la excusa de ir a la tienda, pues los muchachos iban a la tienda por sus cigarros, por cosas que necesitaban, pero pues para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces en esa ocasión, bueno, yo me puse a pensar y dije dentro de mí, bueno, ¿qué pasaría si por cada de estos muchachos que van y compran su cigarro, si en lugar de comprar su cigarro, comprar su cerveza, aportaran ese dinero para dárselo a los papás de este niño que pues estaban en una situación difícil, ¿verdad? Quizá en el peor día de su vida. Entonces yo me puse a pensar qué pasaría si cada uno de nosotros fuéramos más sensibles a la situación que estamos viviendo, a la situación que están viviendo las demás personas, ¿verdad? Porque sabes una cosa, a tu alrededor hay mucha gente que ha perdido a sus familiares. Hay mucha gente que ahorita tiene a sus familiares en los hospitales. No sé, hay mucho dolor alrededor tuyo. Entonces, digo yo que es necesario que tú y yo, con el paso de los días, vayamos sensibilizándonos aún más. Entonces, por eso es que me puse a pensar en esta situación, y de ahí nació el tema que hoy vamos a tratar: el peor día de tu vida, el peor día de tu vida. Y así como estos padres, pues yo me imagino que esa ocasión fue el peor día de sus vidas. ¿Por qué? Porque parece que a este niño ya lo habían traído de hospital en hospital o de clínica en clínica, y que no lo habían querido atender ya por lo grave que iba. Entonces llegaron a una clínica particular donde le dijeron que tenían que esperar. Entonces obviamente en esa espera pues el niño agonizaba y pues ya no aguantó más, y el niño perdió la vida en brazos de su mamá. Entonces yo, al ver a los padres, los vi en una condición muy crítica, en una situación demasiado humilde. Entonces fue muy triste esa situación para mi corazón. Y de regreso, cuando venía yo manejando, el Señor me decía: quiero que hables
quiero que hables de un tema que se llame justamente así, el peor día de tu vida. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál ha sido el peor día de tu vida? Yo quisiera que en esta ocasión trajeras a memoria, trajeras a la mente cuál ha sido el peor día de tu vida. Si ustedes me preguntaran a mí cuál ha sido el peor día de mi vida, he tenido realmente muchos sinsabores en la familia, quizá en la iglesia, pero yo también recuerdo que el peor día, uno de los peores días de mi vida, pues fue cuando me caí, me fracturé, me tuvieron que operar 2 veces, estuve pues algunos días en el hospital padeciendo dolor, y justamente cuando me metían, las 2 veces que me metieron al quirófano, dije quizá de esta ya no salga, y fueron situaciones muy, muy difíciles, ¿verdad? Pero quizá la experiencia que yo he tenido no se compara en nada con lo que tú has vivido. Entonces por eso es que yo te preguntaba hace unos momentos, ¿cuál ha sido el peor día de tu vida? Para muchos quizá pudo haber sido el peor día de sus vidas, pues la muerte de un familiar, la ocasión en la cual tuvieron que separarse, en la cual tuvieron que disolver un matrimonio, en la cual perdieron a sus hijos, a sus seres más queridos. Quizá para muchos ha sido una traición, una infidelidad, el dolor más fuerte, ¿verdad? Entonces esto nos pone a reflexionar, nos pone a meditar el por qué ciertas cosas ocurren, por qué nos ocurren ciertas cosas dolorosas, por qué en esta ocasión ha habido mucho dolor a nuestro alrededor, ha habido historias muy tristes, ¿verdad? He tenido la oportunidad de ir a los hospitales y de verdad que se respira un ambiente muy triste, muy doloroso, se respira un ambiente de muerte. Entonces, en ocasiones nos solemos preguntar, pero Señor, ¿por qué nos pasan cosas tristes? ¿Por qué nos pasan cosas dolorosas? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué en África los niños mueren de hambre? ¿Por qué en otros países los niños mueren por causa de misiles, de bombardeos? Y siempre estamos en ocasiones preguntándonos, ¿verdad? ¿Por qué se dan estas situaciones? Entonces, al pensar en esto, me lleva a pensar también la Biblia dice que cada una de nuestras decisiones acarrean consecuencias, ya sea para bien o para mal. Y cada una decisión que tú y yo tomemos tiene cierta repercusión, solamente que nosotros no lo vemos al instante. Cada vez que tomamos una decisión buena, tiene una repercusión positiva. Y cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, tiene una repercusión negativa. Solamente es que nosotros no podemos visualizar porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas materiales, ¿verdad? Y cuando las cosas fluyen bien en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, cuando las cosas fluyen bien, pareciera ser que todo está bien. Sin embargo, nosotros podemos estar viendo un espejismo, ¿verdad? Porque no por el simple hecho de que las cosas estén bien, significa que todo a tu alrededor esté bien. Cuando tu familia goza de salud, goza de una economía estable, todo está bien. Pero, ¿qué pasa cuando el día te das cuenta que se presenta un problema muy grande? Cuando se presenta un problema así que te deja sinceramente impotente a poder solucionar esa situación. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que quizá hubo algo que nosotros ocasionamos a que las cosas se presentaran. Entonces, ¿por qué les digo esto? De que nuestras decisiones repercuten en un corto plazo, mediano y largo plazo. Si ustedes se acuerdan de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios los colocó ahí en el huerto y dice que Eva comió del fruto del árbol prohibido y a raíz de esa decisión se desencadenan ciertas cosas de maldición, muerte, dolor, tristeza. Han habido daños colaterales a raíz de esa decisión que Adán y Eva tomaron. Y en ocasiones así nosotros tomamos decisiones y ocasionamos daños colaterales, ¿verdad? No los vemos a simple vista porque
nosotros somos más espirituales que materiales. Porque primeramente las cosas se manifiestan en un área espiritual y posteriormente en un área material. Entonces, si nos vamos al libro de Deuteronomio, y yo te invito a que abras tu Biblia, en el libro de Deuteronomio, si quieres ponerle pausa al video, consulta conmigo el libro de Deuteronomio 30:19, y dice esta parte en la palabra de Dios, dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Elige la vida. El Señor dice: yo te aconsejo que elijas la vida, yo te aconsejo que tomes buenas decisiones, que tomes sabias decisiones. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué en ocasiones nos damos cuenta que en nuestra vida se ha desencadenado una serie de maldiciones? Maldición tras maldición tras maldición. Los hijos en borrachera, los hijos en drogadicción, en rebeldía, en problemas con las autoridades, en problemas legales. Y te das cuenta que ya por más que les regañes, ya no puedes solucionar nada. Entonces es ahí donde Dios te está diciendo: yo te aconsejo que elijas la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedan tener una vida abundante, una vida estable. Ahora, si nos vamos al libro de Jeremías 29:11, dice, en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice: porque yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Ahora, ¿sabes una cosa? Dios tiene planes de vida para ti, y no de muerte, y no de calamidad, y no de desgracia, no de tristeza, no de dolor. Ese no es el plan de Dios. Nosotros padecemos dolor, padecemos muerte, experimentamos enfermedades, pero ese no fue el plan original de Dios. El plan que Dios diseñó para nosotros con Adán y Eva fue completamente diferente. Son daños colaterales. Son daños colaterales que nosotros hemos venido padeciendo. Y así como el padre que toma una mala decisión y empieza a afectar a toda su familia, ¿verdad? Así como el padre que empieza a tomar la decisión de engañar a su esposa, engañar, y llega el momento en que tiene que perder esposa, tiene que perder hijos, tiene que perder el respeto de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya nadie lo va a respetar. Entonces así nosotros, pero la cuestión aquí es que muchos de los problemas que nosotros tenemos son ocasionados por nuestras malas decisiones. Entonces por eso es que dice la palabra de Dios, dice que los planes de Dios son agradables, buenos y perfectos. Yo tengo planes de bien para ti y no de maldad. Dios no desea que tú sufras, que tú padezcas desgracias. Ese no es el plan de Dios. En efecto, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero esos son las aflicciones colaterales que, les digo una vez más, se desencadenaron desde el huerto de Edén. Y así nosotros tomamos decisiones y desencadenan en una serie de desgracias. Ahora miren, ignorar la voz de Dios ocasiona las peores desgracias a nuestras vidas. Entonces, si tú y yo nos preguntamos por qué padecemos tristeza, ¿por qué a nosotros, verdad? Cuando nosotros tenemos alguna desgracia, solemos decirle al Señor: Señor, ¿por qué a mí? Cuando mi padre falleció, yo le cuestionaba a Dios: Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre? Mi padre era un hombre bueno, era un hombre amoroso, respetable, trabajador, honorable, porque mucha gente lo respetaba.
Pero cuando mi papá falleció, yo le cuestionaba a Dios, ¿por qué a mi papá, Señor? ¿Y por qué no te llevas a ese drogadicto? ¿Por qué no te llevas a ese delincuente? ¿Por qué no te llevas a ese que está asaltando? ¿Por qué no te llevas a ese que está causándole mal a la sociedad? Entonces yo le cuestionaba a Dios, ¿por qué, Señor? Pero sabes una cosa, a veces nosotros ignoramos la voz de Dios. A veces ignoramos que Dios es soberano y que Él obra de una manera soberana. Entonces, ignorar la voz de Dios ocasiona las peores desgracias a nuestras vidas. Ahora nos vamos a ir al libro de Deuteronomio 28:1 y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarlos y para ponerlos por obra. La cuestión aquí es que quizá tú no tengas a Jehová como tu Dios. Quizá tú te creas autosuficiente. Quizá tú digas, yo no necesito de Dios porque yo puedo, porque yo tengo fuerzas, tengo dinero, tengo influencias, tengo poder económico, tengo poder político. Yo no necesito de Dios. Por eso es que muchas de las veces ocasionamos estas desgracias, que quizá no ocurren al instante, pero sí se empiezan a gestar. Y tarde que temprano nos van a alcanzar. Entonces, dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones. Y ahí mismo adelante dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Entonces, escuchar la voz atentamente, escuchar la voz de Dios y ponerlas por obra en nuestras vidas ocasiona que muchas bendiciones nos alcancen. Ahora dice nos alcancen. No dice que tú tienes que estar corriendo detrás de las bendiciones, no dice su palabra que esas bendiciones te van a alcanzar en automático. Su palabra dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, dice, y todo lo demás será añadidura. Todo lo demás será añadidura, y esto lo está confirmando, que esas bendiciones nos van a alcanzar. Ahora no sé si tú has escuchado que tú le preguntas a la gente, ¿qué haces? O ¿cómo estás? Y la gente te dice, aquí correteando la chuleta, persiguiendo a la chuleta, o sea, refiriéndose al sustento económico. Sin embargo, la Biblia dice que esas bendiciones nos van a alcanzar. Y que tú y yo no nos fatigaremos tanto por andar persiguiendo a la chuleta, sino que esas bendiciones nos van a alcanzar. Ahora, contraste a todo esto, es que dice que si nosotros ignoramos el mensaje de Dios, aquí en el 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero ¿cuáles son esas maldiciones?
Ahí adelante en el 16 y más adelante dice, y son muchas maldiciones. Dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Entonces aquí es como nos damos cuenta que abandonar a Dios repercute para mal sobre nuestras vidas. Repercute para mal. Porque estamos prácticamente sin cobijo, sin cobertura, sin una protección. Entonces entendemos que Dios ha venido a ser en nosotros, en nuestras vidas, nuestro refugio, nuestro escudo. Su palabra dice que Él irá delante de nosotros como un poderoso gigante. Como un poderoso gigante. ¿Quién podrá hacernos frente? Porque si Dios es contigo, ¿quién podrá estar en contra de ti? Imagínense todas las promesas hermosas que Dios tiene para tu vida. Pero la cuestión aquí es que nosotros caminamos sin Dios. Sin Dios. Ahora en el Evangelio de Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fue grande su desgracia. Fue grande el dolor. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta de que a veces padecemos desgracia por ignorar la voz de Dios. A veces padecemos desgracia por ignorar el manual de la pantalla, por ignorar el manual de la computadora. Y así, nosotros ignoramos que cada cosa, cada producto que nosotros llegamos a comprar, cada producto electrónico, electrodoméstico trae un manual. Pero a veces nosotros nos sentimos tan chichos de los chichos que decimos, ¿para qué leo el manual? Así préndele, manéjale aquí, aplasta ese botón. Pero grande es nuestra desgracia. Sin embargo, ¿cuál es el manual para el hombre? La Biblia. El manual para el hombre es la Biblia, pero el hombre en ocasiones lo ignora. Y lo tiene ahí en su casa y no la abre. Por eso es que te invito a que abras el manual de tu vida. El manual con el cual Dios te diseñó. Entonces, ignorar la voz de Dios es motivo de gracia. Porque caminamos sin Dios. Caminamos sin su protección, sin su cobertura. Y hacemos caso omiso de sus instrucciones. Ahora, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que solamente los malvados experimentan desgracia, no. También los justos, también los hijos de Dios. Tan es así que Dios le permitió a Satanás tocar a Job. Y Job empezó a experimentar desgracia, pero todo en la vida de Job ocurrió con un plan. Y si tú te estás esforzando y tú estás buscando a Dios en todo tiempo y aparece en ocasiones de la nada algún dolor, algo que te hace sufrir, todo tiene un plan, todo tiene un propósito en tu vida. Recordemos que la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora sabes,
El peor día del hombre, el peor día de la humanidad. Sabes que en estos tiempos la humanidad está experimentando dolor. La humanidad está experimentando desgracia, muchos decesos, 16,000 muertos a causa de esta pandemia en México y los que faltan. Y han muerto niños, han muerto jóvenes, han muerto hombres de mediana edad, han muerto hombres de la tercera edad. En un principio nos dijeron que solamente los adultos, los de la tercera edad, los enfermos, los hipertensos, los diabéticos. Pero la cuestión aquí es que muchos están partiendo sin estar enfermos. Muchos están partiendo siendo niños, siendo jóvenes. Entonces, ¿cuándo fue el peor día de la humanidad? La humanidad ciertamente es que ahorita está experimentando dolor. Pero el peor día de la humanidad fue el día en que se olvidó de Dios, el día en que desechó a Dios de sus vidas y se creyó autosuficiente. Ese mismo día, el hombre soltó la mano de Dios. El hombre le soltó la mano a Dios. Y Dios tenía la mano y Dios es fiel porque dice su palabra, no se ha cortado mi brazo de salvación para la humanidad. Pero cuando el hombre comienza a creerse autosuficiente, empieza a golpear la mano de Dios y decir, suéltame Señor, suéltame, yo no te necesito. Entonces el peor día de la humanidad no son estos días de dolor y desgracia y de terror, sino fue el día en que se olvidó de Dios, en que golpeó la mano de Dios y le dijo a Dios, no te necesito. Ahora fíjense en el Evangelio de Lucas 12:16. Evangelio de Lucas 12:16. Dice, entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora? Que no tengo dónde guardar la cosecha. Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí todo mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás y entonces ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Y más adelante dice, así es lo que sucede para alguien que no tuvo en cuenta a Dios. Entonces el peor día de la humanidad fue cuando desechó a Dios de sus vidas. Y ahorita vemos el dolor y claro, la gente empieza a clamar a Dios. La gente empieza a buscar a Dios. Pero ese es el peor día de la humanidad. Ese es el peor día que pudo haber pasado para tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga. El peor día de tu vida no es en el momento en que la desgracia te alcanza, sino el momento en que le dijiste a Dios, no te necesito, yo puedo solo. Sin embargo, su palabra dice, separados de mí, nada puedes hacer. Jesucristo dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Nos creemos autosuficientes y la desgracia nos alcanza. Siguiente punto, el peor día de Lot. El peor día de Lot. Y hablar de Lot es analizar ciertas cosas de su vida. ¿Sabes una cosa? Porque Lot tuvo que crecer como huérfano. ¿Tú sabes que a Lot se le murió su padre cuando él aún era un niño? Y sabes que Lot no tuvo la identidad de un padre, porque la Biblia ni siquiera menciona a su mamá. Entonces Lot creció sin la figura de su padre, sin que nadie le enseñara, sin que nadie lo formara, sin que nadie lo educara, sin que nadie le dijera, oye hijo,
Estás haciendo berrinche, necesitas unas nalgadas. Lot creció desamparado. Lot creció sin padre. Entonces, el único que se hizo cargo de Lot fue Abraham, su tío. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes que Abraham no podía ni con su alma? Porque le llamaban Abraham en la calle. ¿Y sabe lo que significa Abraham? Le decían padre. Abraham. Le decían Abraham, padre, 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 padre. ¿Y sabes que ese padre no era padre? Porque no podía tener hijos. Porque era estéril. O porque su esposa era estéril. Entonces, Abraham vivía afligido. Y por eso es que le decía Abraham a Dios: ¿y qué bien me harás si no me has hecho padre? ¿Qué bien me vas a hacer si no soy padre? Y todos cuando me hablan me llaman por mi nombre y me dicen padre. Y yo no tengo padre, yo no tengo hijos. Entonces, Abraham es el único que se hace cargo de Lot. Entonces, Abraham no podía ni con su alma en un tiempo. Y así fue creciendo Lot, fue creciendo sin la figura de su padre, fue creciendo sin que nadie le enseñara, sin que nadie lo formara, sin que nadie le dijera las cosas, la manera en cómo tiene que hacer las cosas, cómo debía comportarse ante la vida. Entonces Lot va creciendo y se va haciendo de una manera ambiciosa, visionaria. Entonces Lot empezó a experimentar muchas desgracias a raíz de que él se separa de Abraham, su tío. Entonces, por cuanto él caminaba con Abraham, su tío, él era prosperado, él era enriquecido, él experimentaba abundancia de la misma manera como Abraham, su tío, era bendecido de parte de Dios. Entonces él era riquísimo, Abraham era riquísimo, Lot era riquísimo, era próspero. Pero hay una situación entre ellos y se separan. Y toman este asunto y lo consensan y les dice, y Abraham le dice: no es bueno que entre hermanos tengamos pleito, hay que separarnos. Pero Abraham dice que ni tarde ni perezoso vio el valle y vio que toda esa tierra era una tierra fértil como en el huerto. Entonces Lot no tardó en decidir irse por el valle. Y él se separa de Abraham. Pero en el momento en que Lot se separa de Abraham, vienen las desgracias para Lot. Bueno, dice la Biblia que Lot fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra, cada vez más cerca. Y él fue siendo atraído por lo que Sodoma le podía ofrecer a los ojos. Había placeres que a Lot le encantaba. Entonces, es tanta la maldad que se empezó a desatar en Sodoma y en Gomorra que todo eso llega a los oídos de Dios. Entonces, una vez que el pecado de Sodoma y Gomorra colma la gracia de Dios, Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra. Pero una de esas, Lot estaba allí. Ahora, una vez que Lot se separa de Abraham y comienza a acercarse a Sodoma, dice que en esos tiempos Sodoma y Gomorra entraron en guerra con otras ciudades. Entonces, los otros reyes de otras ciudades tomaron cautivo a Lot y lo llevaron preso a él y le quitaron todas sus riquezas. Y miren, aquí lo vamos a ver. Génesis 14:12. Dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Esa es la primer desgracia de Lot. La primer vicisitud, el primer sinsabor. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Todas sus riquezas que había alcanzado Lot cuando él caminaba con Abraham, que era el canal de bendición de parte de Dios. Y una vez que se separa Lot de Abraham, viene su desgracia,
Dice que lo llevan cautivo y se llevan también sus riquezas. Ahora en el Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Cuándo su esposa se volvió estatua de sal? Una vez que los ángeles llegan a Sodoma, y por la misericordia de Dios y por la amistad que Dios tenía con Abraham, Dios tiene misericordia de Lot y va y lo saca de Sodoma. Entonces estos ángeles llegan a la casa de Lot y le dicen: Lot, junta a tu familia porque vamos a destruir esta ciudad. Y Lot no quería. Y Lot dice que vacilaba y que se detenía ahí para irse de Sodoma. Y los ángeles le decían a Lot: Lot, muévete porque vamos a destruir la ciudad. Entonces en eso llega toda la gente, la mayoría gays. Dicen que estaban viejos y jóvenes y golpeando en la casa, diciéndole a Lot: Lot, saca a los hombres que vinieron a visitarte porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot les dijo: no suceda tal cosa, les ruego. Dice: yo tengo allá adentro unas hijas que no han conocido hombres, se las doy para que hagan con ellas lo que ustedes quieran. Y ahí se empieza a presentar ahí una riña. Y los ángeles del Señor tienen que cegar a estos hombres, la mayoría homosexuales, que querían tener sexo con los ángeles. Entonces los ángeles cegaron a estos hombres, jalaron a Lot, lo metieron y lo apresuraron. Le dijeron: Lot, apúrate porque vamos a destruir esta ciudad. Y él no quería irse, prácticamente lo tienen que sacar a patadas, porque Lot estaba enamorado, apasionado de todo lo que veía en Sodoma: placeres, lujos, vicios. Entonces, una vez que estos ángeles sacan a Lot y a su familia, a su esposa, le dicen: corran por su vida, pero no miren atrás. Entonces la mujer desobedece la voz de los ángeles y mira hacia atrás. Y otra desgracia más para la vida de Lot: su mujer se convierte en estatua de sal. Y más adelante que se van a otra ciudad, dice que ya no había en sus alrededores gente. Entonces las hijas de Lot planearon entre sí embriagar a su padre y tener relaciones sexuales con él. Ahí en el Génesis 19:31 dice: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra para que entre nosotros conforme a las costumbres de toda la tierra. Entonces dice: esa noche ellas le dieron a beber vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él, ni cuando ella se levantó de su cama. Fíjense nada más. Tercer desgracia para Lot: sus hijas tienen relaciones sexuales con él, y a raíz de estas relaciones, sus hijas quedan embarazadas del padre. Eso se llama incesto. Desgracia tras desgracia tras desgracia sobre la vida de Lot. Pero ¿sabes cuál fue el peor día de Lot? El día en que decidió separarse de Abraham. Aun cuando Abraham se lo pidiera. No sé si se acuerdan en el libro de Ruth y Noemí, que Noemí le dice a su nuera: te pido que te separes de mí porque ya no hay nada que nos una entre nosotras. Mi hijo ya falleció, ya no tienes ningún deber conmigo. Y Ruth le dice a su suegra: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Y le vuelve a insistir Noemí a su nuera: separémonos, ya no tenemos obligación entre nosotras. Y Ruth le vuelve a decir a su suegra: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces Noemí ya no le insistió más. Pero ¿por qué Lot no contestó de la misma manera? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ruth le dijo: a donde vayas tú iré yo, al pueblo que tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero la cuestión aquí es que Lot se separa de Abraham porque ve la llanura de Sodoma, ambicioso, codicioso, y esa fue la peor decisión de Lot y fue el peor día para Lot, y termina desencadenado en una serie de desgracias, de vicisitudes. Ahora les voy a hablar de otro personaje, Sansón. Sansón, que fue planeado por Dios para combatir a los filisteos. Había hecho un voto de nazareo que no debía pasar navaja sobre su cabeza, que desde el vientre fue planeado por Dios. Entonces él estaba planeado, contemplado para combatir a los filisteos. Pero la cuestión aquí es que Sansón perdió de vista ese pacto nazareo. Entonces, miren, el libro de Jueces 14:1 dice su palabra: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. A las personas, a la raza que Sansón debía combatir, él se quería emparentar con ellos. Él quería tener alianzas. Entonces Timnat, lo que significa porción. Eso es lo que significa Timnat, porción, así pequeño. Pero la cuestión aquí es que dice Jueces 14:1, descendió Sansón. ¿Y sabes lo que eso significa? Cuando tú desciendes en tus raíces, en tus principios, en tus convicciones, en aquello por lo cual Dios te diseñó, es cuando tú desciendes de tus principios, de tus convicciones, de tus raíces. Entonces Sansón, sin darse cuenta, estaba descendiendo al plan que Dios le había dado. Dios le había dado el plan de combatir en contra de los filisteos, pero Sansón estaba descendiendo a ese llamado y en pocas palabras no le importó. Y Sansón pues le echaba los ojos a las filisteas. Sin embargo, sus padres le decían que no hay mujer aquí entre nosotros. Pero Sansón decía: pero a mí me agrada esa filistea. Y así estuvo enrolándose con muchas filisteas y cada una de ellas la metía en ciertos problemas. Ahora, quiero contarte la historia de Dalila. Dalila era una filistea. También Sansón se enamoró de esa filistea. Pero Dalila, obviamente, es que estaba vendida a los planes de sus hermanos de raza. Entonces ella estaba dispuesta a entregar a Sansón y a descubrir dónde radicaba su fuerza. Entonces Sansón dice que se dormía en sus piernas. Sansón se dejaba acariciar por Dalila y jugaba, y Dalila le preguntaba: ¿dónde radica tu fuerza? Dímelo. Y Sansón decía: si me amarran con unas cuerdas, con unos juncos, con unos mimbres. Y las veces que lo amarraban, las veces que Sansón reventaba las cuerdas y se burlaba. Entonces Dalila le volvía a insistir y le decía: entonces no me amas, porque no me has confesado tu secreto.
Pero dice la Biblia que él le insistía tanto, que Sansón tuvo que ceder. Entonces, Jueces 16:20 dice, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Imagínense la desgracia de Sansón. La desgracia, la burla, el escarnio. Después de haber sido un hombre fuerte, que ciertamente es que en su tiempo mató a muchos filisteos, pero también cedió a los filisteos. Después de haber sido un hombre fuerte, termina ciego, rapado y siendo el hazmerreír de los filisteos. Porque dice que lo tenían ahí como payaso para que se divirtieran los filisteos. La desgracia para Sansón. Pero te repito una vez más. ¿Sabes cuál fue el peor día de Sansón? Fue el día en que él se confió y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Cuando tú y yo nos confiamos. Cuando tú y yo nos confiamos y decimos: de esta saldremos. De esta desgracia vamos a salir. Y saldremos como en otras ocasiones. Pero sabes, tú y yo tenemos que darnos cuenta que de esta quizá ya no salgamos, porque este virus llegó para quedarse. Este virus va a cambiar todo tu estilo de vida. Va a cambiar tu vida de tajo, completamente. Triste historia de Sansón, que termina siendo una desgracia. El hazmerreír de los filisteos. Y por último, el peor día de la iglesia. En el libro de Apocalipsis dice la palabra 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, el peor día de la iglesia, fue cuando la iglesia dijo en su corazón: de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa yo tengo necesidad. Yo no tengo necesidad de congregarme. Yo no tengo necesidad de leer la Biblia. Yo no tengo necesidad de escuchar una prédica, un sermón, unas alabanzas. Yo no tengo ninguna necesidad, porque mi Dios es el dinero. Me he enriquecido, he acrecentado mis influencias, ¿verdad? Pero el dinero puede hacer que tu corazón se desvíe, porque su palabra dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La iglesia se ha entibiado. No estoy diciendo que se ha enfriado, se ha entibiado. Y eso es lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia, porque esa decisión de entibiarse desencadenará en que Dios la vomite.
Dios lo vomite de su estómago. Dios va a vomitar a la iglesia que no tiene necesidad de congregarse, que no busca de la palabra, que en estos tiempos de contingencia no predica la palabra, no escucha un mensaje, no lee la Biblia, no ora, no ayuna. Entonces, Jesucristo es bien claro. Más vale que fueres frío o caliente, porque tibio, dice Jesucristo, te vomitaré de mi boca. La iglesia se ha entibiado y ha dejado su primer amor. Ha dejado su primer amor. Ha pecado de soberbia la iglesia. Esa iglesia que ahorita dice, no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de nadie. Yo no le pido favores a nadie porque soy autosuficiente. Pero su palabra dice que tú eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Iglesias que crecieron de una manera poderosa, mega iglesias. Cantantes que se hicieron millonarios a través de la fe, lucrando con la fe. ¿Y qué van a hacer esas iglesias? ¿Qué van a hacer esos cantantes? Porque ahorita ya no van a poder dar sus mega conciertos. ¿Qué van a hacer esas bandas de alabanza? Porque ganaban un dineral y se han enriquecido y se han ensoberbecido y han dicho, yo no tengo necesidad. Pero ¿sabes una cosa? La tristeza para la iglesia que se ha enfriado es que Dios los va a desechar, los va a vomitar. ¿De qué te sirve alguien que no está convencido de lo que quiere? Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Y le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo le dice, pastorea mis ovejas. Y Jesucristo le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, tú lo sabes. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y en ese tiempo lo que Dios le está diciendo a la iglesia que se enfría, que se entibia, apacienta mis ovejas, apacienta las ovejas del Señor, predícales la palabra, dales alimento, dales un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de fe. Pero la iglesia que se ha entibiado está de vacaciones y dice en su corazón, yo no tengo necesidad de andar perdiendo mi tiempo en andar evangelizando, en andar predicando, en andar padeciendo por causa del Señor Jesús. Su palabra dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, el peor día de la iglesia es cuando abandonó a su primer amor. El peor día de la iglesia es cuando dijo, de ninguna cosa tengo necesidad. Es cuando dijo, me he enriquecido. Soy tal cantante y doy autógrafos y doy entrevistas y cobro por cantar y cobro por orar y cobro por un mensaje. Dios se los va a demandar. Dios se los va a demandar. Entonces, entendamos que cada decisión que llegamos a tomar en tu vida y en mi vida repercute para bien o para mal. El peor día de tu vida
Ya te diste cuenta que el peor día de tu vida no fue el momento de la desgracia, sino fue cuando tú y yo desechamos a Dios, desechamos el consejo de Dios, desechamos a alguien que nos viene con un mensaje de parte de Dios. Y tú le dices, yo no tengo necesidad de Dios, apártate. Y le cierras tu corazón a Dios. Y en el libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Pero en el momento en que el Señor toca tu corazón, yo te invito, te aconsejo que no le cierres las puertas de tu corazón. Porque qué mayor bendición es contar con la presencia y con la ayuda de Dios. Abraham contó con la gracia de Dios, con la amistad de Dios. Enoc contó con la amistad de Dios. Tan fue así que dice la palabra, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Es decir, que Enoc no experimentó la muerte, sino que lo transpuso Dios porque caminaba con Él, platicaba con Él y le decía todo lo que le acontecía, todo lo que le preocupaba. Y así tú y yo, que podamos experimentar esa relación de caminar con Dios, de tener esa relación personal. Yo no te hablo de una religión, te hablo de una relación con Dios. Por eso es que te invito que la mejor forma de tener esa relación con Dios es que tú abras tu Biblia y experimentes esa relación con Dios por medio de su palabra. Yo quiero invitarte a que me permitas orar por ti. Inclina tu rostro donde quiera que estés. Medita en este mensaje. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hacernos entender, Señor, que si nos separamos de ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a no ser, Señor, autosuficientes en nosotros. Ayúdanos a depender de ti primeramente. Que nuestra primer necesidad sea buscarte a ti, Señor. Que no sea nuestra primer necesidad el alimento, el trabajo, el vestido, el calzado, sino que nuestra primera necesidad seas tú, Señor. Gracias te damos por hablar a mi corazón, por tocar a la puerta de mi corazón. Hoy abro, Señor, las puertas de mi corazón para que tú entres y cenes conmigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Mi amado, yo quiero declarar bendición sobre tu vida. Su palabra dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión con su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes.